entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar juntos a los pies del Señor, considerando su palabra, la máxima autoridad, considerando aquel que no miente, aquel que es el verdadero, el auténtico, el genuino. Cada vez que abres la Escritura puedes confiar en que lo que está escrito ahí, el Señor lo escribió para nuestro gozo, para que le conozcamos, porque ese es el secreto de la vida, conocer a nuestro Señor. Y bueno, estamos muy agradecidos de poder comenzar y seguir adelante con este libro de Apocalipsis, el libro de los desenlaces, y te agradecemos mucho donde quiera que estés. Te mandamos un saludo, un abrazo, esperamos que estés bien. Oramos porque este día la palabra de Dios penetre en tu corazón y te permita recibir estos principios maravillosos, importantísimos para poder vivir esta vida temporal que hoy tenemos. Y bueno, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar sintonizándose a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Es un nuevo día lleno de misericordia de Dios. Nuevas son las misericordias de nuestro Dios cada día. Así es de que comenzamos la mañana con una muy buena porción de la palabra de Dios y queremos agradecerte a ti, donde quiera que nos escuches, en tu carro, en tu casa, en el app, en el video en vivo, después de la hora real, ¿verdad?, de este programa, a todos los que están bajando el video y que siguen estos programas. Gracias. Muchas gracias por estar sintonizados. Gracias, un saludo también mandamos a Boston, a todo lo que es el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por sintonizarse. Y bueno, nos vamos a agradecer directamente a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Seguros de casa, autos, proyectos, trabajadores, carros comerciales. Si tienes un local comercial, acércate a Omega Insurance. Sus cotizaciones son totalmente gratuitas. Gracias, Be Happy Yard Signs. Mensajes de amor en tu jardín. Comunícate con Lucía. Ve a su página en Facebook. Ahí está toda la información. Y bueno, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su fidelidad, por su amor, por la verdad. Y nos vamos directamente hasta Apocalipsis, el libro de los desenlaces. Vamos a la iglesia de la Odisea. Así es, y literalmente estamos terminando la primera parte de este hermoso libro. Dice: bienaventurados los que leen, escuchan y guardan las palabras que en ella están escritos. Estamos viendo y terminando casi las cosas que son en este libro, porque el Señor así le dice a Juan, ¿verdad? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y estamos en el Señor tratando con su iglesia, porque Él viene por una iglesia fiel, una iglesia pura. Y el juicio comienza en casa, porque después de esto va a comenzar la semana 70 de Daniel, la última semana de la historia humana, ¿verdad? Lo cual es realidad y es una verdad, y vamos a estar estudiando. Primeramente Dios, le pedimos al Señor su Espíritu para poder entenderlo lo mejor posible y poderlo comprender. Pero el Señor nos dice todo, así es de que por eso tenemos que estar atentos a la palabra, porque ella nos habla de todas las cosas para que pertenecen a la vida y a la piedad. Así es de que tenemos que estar atentos. Y bueno, en estas iglesias nos ha mostrado el descenso de la iglesia, a excepción de 2 iglesias. Y estamos en la iglesia de la Odisea, la peor de todas ellas, la que ha descendido más, a la cual el Señor se presenta, ¿verdad? Se presenta como el Amén, el fiel y verdadero, ¿verdad? El principio de la creación de Dios. Y esto es precioso porque les está mostrando en primer lugar
En ese saludo siempre les mostraba algo a las iglesias, y en este le está mostrando a esta iglesia lo que ella abandonó, en lo que estaba mal, su cristología, ¿verdad? Qué importante nos ha sido el entender, el reconocer al Dios verdadero de la Biblia, no un Dios hecho a la imagen del hombre, no un Dios que se adecua a la cultura, que saca a Dios, saca la palabra de Dios de los púlpitos con el afán de seguir ganando dinero, fama o el favor de la gente, cuando el Señor dijo claramente que a mí me aborrecieron y mis seguidores los van a aborrecer, ¿no? Y bueno, estamos en esta iglesia que nos está enseñando esto, ¿no? Cómo Él es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios eterno, y nos está mostrando el amén. Es Él en quien debemos confiar, no en nuestra propia prudencia. Él siempre debe estar en lo más alto en la iglesia, en el centro de la iglesia. Su palabra debe ser nuestra más alta autoridad, no nuestros pensamientos, no las opiniones, no lo que dicen los supuestos expertos. Él es el experto, Él es el único que sostiene todas las cosas. Sí, así es, una iglesia centrada en Cristo y su palabra. Una iglesia en donde el centro es Cristo, no los hombres, no un consejo, no la opinión de un solo hombre que no rinde cuentas a nadie, sino es Cristo y su palabra. Él es la cabeza de la iglesia. Ayer estuvimos viendo cómo Él es la cabeza de la iglesia. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y qué importante es que nosotros podamos tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. No solamente es en la iglesia, sino comienza de forma individual con cada uno de los congregantes, para que juntos como cuerpo de Cristo podamos tenerlo como el centro en la iglesia. Así es. Y bueno, vamos a seguir observando a esta iglesia. ¿Cómo fue fundada? No sabemos. Pero la iglesia, la palabra de Dios no nos dice cómo fue fundada. Sabemos que muy probablemente, como las otras 7 iglesias, fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Lo que sí sabemos mucho de ella por la carta a los Colosenses, ¿verdad? Que era una ciudad hermana junto con ella. Y nos damos cuenta que Pablo habla de Epafrodito, de Filemón, ¿verdad? De Arquipo también la Biblia habla, quienes pudieron haberla fundado. Ahí puedes darte cuenta que Pablo se refiere a Epafrodito como el que les enseñó. Pablo nunca estuvo en esa iglesia, sin embargo, pues la enseñanza del evangelio sí. Y bueno, cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad, porque la ciudad sí nos dice mucho de esta iglesia tibia, ¿verdad? Regresamos en un momento. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, te pido que te estés emocionando junto conmigo de lo que el Señor quiere decirnos en esta iglesia y cómo no debemos caer en la tibieza, cómo es algo que es lo peor del caso, ¿verdad? Como te decía, hay iglesias que le provocan al Señor enojo, otras le provocan tristeza, otras le provocan alegría, pero iglesias como esta, que ha llegado a este punto tan bajo, pues le provocan vómito, literalmente le enferman, le hacen querer vomitarlo de su boca, ¿no? Y estamos revisando esto con la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Esta iglesia tibia, y la ciudad, como te decía, nos dice mucho acerca de esta iglesia. Hemos visto cómo cada ciudad el Señor utiliza maravillosas ilustraciones para que ellos se identificaran con lo que estaba pasando. Eran Esmirna, su simple nombre, lo que implica, ¿verdad? Lo que sucedía en cada iglesia, en cada ciudad, hablaba de lo que estaba pasando en la iglesia. Así enseña nuestro Señor, fíjate, es el mismo Jesucristo eterno que hace 2000 años también vino a la tierra y se hizo hombre. Es el mismo Jesucristo que está hablando glorificado y todopoderoso en los cielos, nuestro mismo Señor. Y le está diciendo a esta iglesia, enseñándole con toda paciencia, ¿verdad? Esta ciudad de de la Odisea estaba junto con Colosas e Hierápolis, estaban a diferencia de 10, 12 millas cada una. Eran las 3 ciudades hermanas ahí en el valle del Lico. Y estaban como a 100 millas de Éfeso. Acuérdate que estamos hablando como de un círculo postal que el Señor escoge para llevar estas iglesias. Y aquí va el último de los mensajeros. Y tenía una ubicación estratégica, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Siempre que había una ubicación estratégica, lo hacía una ciudad relevante para Roma, que era la cultura o el país que el imperio romano, el cual gobernaba en este tiempo, ¿no? Y bueno, 3 cosas eran importantes en esta ciudad. Era su riqueza. Era una ciudad muy rica, ¿verdad? Dice la historia que fue destruida y ellos no pidieron ayuda para reconstruirla porque
sentían el orgullo de que ellos tenían el dinero, no le pidieron a Roma y ellos lo reconstruyeron. Era productora de una lana negra muy suave y codiciada en aquellos tiempos, y contaban con una facultad de medicina también, ¿verdad? Que se hizo famosa porque ellos desarrollaron el famoso colirio y lo exportaban. Era un producto medicinal que ayudaba a cosas específicamente a la vista, ¿no? Entonces, fíjate, 3 cosas en las cuales era famosa esta iglesia: en sus finanzas, una iglesia muy rica; en lana negra y producción de colirio. Y vamos a ver cómo estas 3 cosas son muy significativas para esta iglesia, porque el Señor le va a decir: compra de mí verdaderamente oro fino, oro refinado, quítate esas vestiduras negras y ponte vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio. 3 cosas que ellos entenderían muy bien, y que nosotros al entender también este contexto podemos darle más profundidad a nuestra interpretación y a la aplicación, ¿verdad? Qué bonito. Y bueno, fíjate, ¿quién o qué es una persona tibia? Una iglesia tibia, porque es este asunto, ¿no? No nada más es la iglesia, se refiere a individuos. El Señor está hablándole a personas, les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Lo primero que necesitamos ver es cómo el Señor está viendo nuestras obras. Hemos hecho muchas veces esa diferencia. No somos salvos a través de las obras, pero sí nuestras obras manifiestan nuestro estado espiritual, manifiestan quiénes somos en realidad, no nuestras palabras, ¿verdad? Claro que nuestras obras deben estar de acuerdo con nuestras palabras, pero el Señor está viendo nuestras obras, ¿no? Entonces, Él está diciéndonos, a veces la gente se justifica con eso, ¿no? Ay, tú no conoces mi corazón. Exactamente, yo no conozco tu corazón, pero el Señor sí lo conoce. Y está viendo también tus obras y tu corazón y tus intenciones y todo. Y le dice: yo conozco tus obras. ¿Y cuál es el reproche? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, ¿no? O sea, era una iglesia no regenerada, era una iglesia no salva. Era una iglesia donde no había un solo creyente, porque no lo menciona por ningún lado. Pero me gusta mucho el corazón de Dios. ¿Cómo le dice? Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, ¿no? ¿Y por qué el Señor se referirá a eso? Ahorita vamos a estar viendo un poco de eso, ¿no? Sí, como las obras hablan mucho de tu fe, de tu comunión con Dios, porque las obras son una respuesta, ¿no? Y cuando las obras son solamente obras, pues tarde que temprano sale lo que realmente hay en ti. ¿Por qué? Porque lo que Dios transforma es tu carácter, y el carácter trae una respuesta como consecuencia. Cuando eres transformado en tu carácter, las obras vienen como una respuesta de gratitud al Señor. Entonces, Él conoce nuestras obras, y no solo nuestras obras, sino lo que hay en la motivación de esas obras. Por eso es importante que tú evalúes, ¿verdad?, cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué estás sirviendo? ¿Sirves por gratitud al Señor? Muchas veces hay personas que de pronto nos encontramos sirviendo con amargura, ¿no? Yo sirvo al Señor, y estamos enojados con su iglesia, pero estamos sirviendo según nosotros al Señor, y eso es incongruente. Entonces, por eso es importante evaluar nuestras motivaciones a la luz de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nuestras obras. Muchas veces estamos enojados: yo sirvo al Señor y no sirvo a los hombres, pero hay amargura en nuestro corazón. Entonces tenemos que evaluar muy bien que nuestras obras sean con la motivación correcta, que solamente sea gratitud acompañadas del amor a su iglesia. ¿Por qué? Porque estamos lavando los pies de los santos, estamos haciendo y siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no? Sí, y siempre hablamos de una transformación interna, de dentro hacia afuera. Así es como trabaja el Señor, porque realmente lo que hago es lo que soy, ¿no? Y lo que refleja precisamente esa ese carácter cristiano, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, que son celos, contiendas, divisiones o amargura de lo que estás hablando. Y justamente todo eso, todo ese conjunto de cosas son las que el Señor está evaluando constantemente, ¿no? Y el Señor puede darse cuenta en esta iglesia, ¿no?, que era una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente, ¿no? Y algo interesante también que podemos ver de esta iglesia al respecto de sus obras, ¿verdad? El reproche que le está haciendo, también le está dando una imagen, no solamente de lo que era productora del dinero, bueno, las finanzas, la lana y esto, sino también lo que sucedía. En estas 3 ciudades hermanas había un contraste, ¿verdad? En una de ellas
En la iglesia, en la ciudad de Colosas había manantiales de agua corriente, agua fresca, ¿no? Y era famosa porque la tomabas, refrescaba tu vida, quitaba tu sed. Pero por el otro lado estaba en Hierápolis, en el otro lado había aguas termales. Y estas aguas termales pues eran medicinales también. La gente se trataba ahí, todavía existen hasta estos tiempos, ¿verdad? En aquellos lugares va la gente a esas aguas termales a buscar también rehabilitación. Entonces, por un lado tienes rehabilitación, por el otro lado tienes un refresco, ¿verdad? Y el Señor, ese es el primer mensaje que le está diciendo. La gente cuando viene a ti, la Odisea, no puede ni refrescarse el alma, ni tampoco ser sanada, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas, eres tibia, ¿no? Y algo interesante del agua de este lugar es que tenía que viajar por acueductos porque estaba muy arriba, en una meseta, y tenían que poner acueductos por debajo, y en lo que llegaba ya a esta ciudad, el agua ya estaba tibia, con un sabor horrible, y aparte se dice que todavía se ve ahí las impurezas, la suciedad, llegaba sucia, era un agua que contaminaba, un agua que no sabía nada, y un agua que no servía para nada. El agua de la palabra es algo maravilloso, ¿no? Pero sin embargo, te digo, el Señor lo primero que le dice, la gente viene a ti por ser tibio, no puede ni refrescarse, ni tampoco puede tener restauración. Lo único que ofreces es algo impuro, insalubre y desagradable. Wow, eso es terrible, ¿no? Imagínate el sabor de esa agua. Si de por sí el agua tibia te causa cierto, feo, ¿no? No creo que haya muchas personas que les guste el agua tibia. Ahora imagínate con esta clase de impurezas, a diferencia de lo que Jesús dijo, ¿no? De tu interior correrán ríos de agua viva. No dijo de agua tibia, dijo de agua viva. Y esa agua viva refresca, esa agua viva trae vida, trae sanidad, trae frescura al alma, ¿no? Así es. Ahora otra cosa que podemos aprender no solamente es esto, lo que no podía dar esta iglesia, sino el Señor también está ilustrando algo, ¿verdad? ¿Por qué dice que ojalá fueras tibio o frío? Perdón, ojalá fueras caliente o frío, pero no tibio, ¿no? Vamos a hacer la diferencia. ¿Quién será una persona caliente? Bueno, aquella que está espiritualmente viva, aquella que está dispuesta, aquella que la palabra de Dios la mueve, que quiere ser como su Señor, ¿verdad? Que quiere honrarle. ¿Quién será una persona fría? Pues la que está muerto espiritualmente, aquellos que de frente dicen no y rechazan a Cristo, ¿verdad? Cristo no les interesa, la palabra no les interesa, ni nada. Pero hay una diferencia con los tibios, porque el Señor está diciendo, es preferible tratar con un frío que con un tibio. Al caliente, bueno, yo lo estoy ayudando, le estoy transformando. Al frío tiene mucha oportunidad, pero hay alguien que es muy difícil de evangelizar y muy difícil que venga a mí, y esa es una persona tibia, ¿verdad? Claro. En pocas palabras yo decía, hay 3 tipos de personas, los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Exactamente. ¿Verdad? Y los tibios son aquellos que creen, ¿verdad? Que realmente no son salvos, que no rechazan el evangelio abiertamente de Cristo, son simpatizantes, están ahí por si las dudas, están por una apariencia, ¿verdad? Pero en casa son unos y en la iglesia son otros, ¿verdad? Practican una religión, pero dentro de ellos mismos ellos siguen reinando, ¿verdad? Aprendieron a hacer una imagen externa, pero por dentro están como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, como los mencionábamos al principio, ¿verdad? Ellos son los que ilustran muy bien a esta iglesia tibia, ¿no? Felices con su religión, felices con su justicia propia, felices con sus propios estándares, tradiciones, ¿verdad? Es este tipo de gente que pues dirán lo que sea, pero esto es lo que yo creo y aquello, ¿no? Pero aquí estoy marcando una diferencia según, ¿verdad? Y realmente practican hipocresía, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque escuchan la palabra, escuchan la verdadera voluntad de Dios, se justifican, siempre terminan racionalizando la palabra de Dios y siempre terminan encontrando una manera de no obedecerle y según ellos hacerlo a su manera, ¿no? De ser un caso diferente, de encontrar en sus circunstancias y en su situación algo distinto por lo cual no obedecer y por lo cual él no aplica, ¿no? Así es. Y vamos a ir un pequeño corte y regresamos. No se vayan, están en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de la persona tibia, ¿verdad?
Para el Señor es más fácil, dice, ojalá fueras frío, porque frío tienes más oportunidad. Pero el tibio, ¿verdad? El que piensa que cree, el que está contento con su propia justicia, cómoda consigo misma, aquella gente que no se considera tan mal, ¿verdad? Aquella gente que le piensa que le hace un favor al Señor al ir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, le voy a hacer un favor a este para ir a la iglesia y que me vean ahí, ¿no? Gente que hace su servicio queriendo hacer deudor al Señor, ¿verdad? Cree que su creencia personal es suficiente, ¿verdad? Gente que no está conectada a la cabeza. Eso es algo que el Señor no quiere tratar, no quisiera esto, porque Él dice ojalá, porque esta es gente muy difícil de convertir, ¿verdad? La gente que está llena de sí misma, ¿verdad? En este sentido religioso, orgullo espiritual, orgullo intelectual. Todo esto habla de una persona tibia, ¿no? En Mateo 7:21, fíjate, al 23, el Señor, esto es lo que les dirá a estas personas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. Es muy importante checar siempre los verbos cuando estamos observando la escritura. Pero dice, fíjate, no todo el que me dice, porque esta iglesia te vas a dar cuenta que va a empezar, el Señor le dice, tú te estás justificando, yo digo o dices, le dice el Señor. Pero para el Señor no es lo que dices, sino lo que haces, ¿verdad? Y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Es importante, no declaradores de maldad, sino hacedores de maldad. Esto es importantísimo. Y lo vamos a ver, ¿no? Hacer la voluntad del Señor es lo que el Señor quiere, no hacer mi propia voluntad, no estarme justificando. Es como aquel muchachito que siempre le está buscando la vuelta y te obedecí, ¿no, mamá? Pero hizo lo que quiso. E hizo las cosas, pero al final te dice, pero te obedecí, ¿no? Sí. Entonces es ese tipo de actitud, ¿verdad? De estar haciendo lo mío creyendo que realmente puedo engañar o puedo darle la vuelta al Señor, ¿no? Cuando el Señor dice, no es así, ¿no? Y por eso es que el Señor le decía eso a los borrachos y a las prostitutas, les decía a los fariseos, ¿saben qué? Ustedes que se sienten muy completos y perfectos y que no me necesitan, ¿saben qué? Los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente ellos reconocen, son fríos, reconocen su necesidad, ¿no? Del Señor, reconocen que necesitan arrepentimiento, que necesitan limpieza, ¿no? Y ellos no, ellos pensaban que estaban completos, ¿no? Sí, porque Cristo llega a sus vidas de estas personas en un momento en donde ellos están fríos, pero su amor les impacta. Y entonces se polarizan de frío a totalmente caliente. Hay una respuesta increíble por la obra de Dios en su corazón, por la obra de Dios en su vida al mostrarles su condición de necesidad y se abrazan a la cruz de una manera increíble. Y es ahí donde viene este nuevo nacimiento manifestado en una persona que estaba totalmente fría y perdida, ¿no? Así es. Y por eso el Señor se los dice. Y de alguna y de otra manera el Señor trató de una y otra manera de llamar su atención a decirles, me necesitan, no es suficiente lo que tienen. Y es lo mismo que le va a decir a esta iglesia, eres pobre, desventurada. Tú piensas que eres rico espiritualmente, piensas que ya lo tienes hecho, pero estás realmente muy lejos de mí. Fíjate, es la actitud también ahí en Lucas 18 del 9 al 14. Esta actitud del fariseo y el publicano, fíjate, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Checa eso, subráyalo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. No estaba orando al Señor, estaba hablándose a sí mismo, y de eso debes cuidarte, porque hay mucha gente que piensa eso y que habla y dice, no, yo sí oro, yo le hablo a mi Señor, exactamente, a mi Dios, exactamente, pero tu Dios no existe porque te estás hablando a ti mismo, ¿no? Dice, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Fíjate, una persona moralmente correcta, ¿verdad? Ni aun como este publicano. El publicano era de lo peor en aquellos tiempos, se le consideraba un ladrón, un traidor, ¿verdad? De lo más horrible que existía en cuanto a los israelitas. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Te digo,
religiosamente correcto, moralmente correcto, religiosamente correcto, mas al publicano estando lejos, mira el publicano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Estaba hasta atrás, ¿verdad? No sabemos en qué parte estaba, tal vez en el atrio, en algún lugar del templo, porque no podían entrar hasta allá, ¿verdad? Pero ahí estaba él, sin querer siquiera levantar los ojos al cielo. Señor, sé lo que soy, sé mi necesidad de ti, sé todo lo que he hecho y necesito tu perdón. Estoy necesitado, vengo como un pobre. Vengo a ti a decirte que no tengo nada para ofrecerte sino este cuerpo y esta vida torcida, Señor. Puedes hacer algo con ella. Y el otro, yo hago esto, soy ¿cómo se dice? Moralmente correcto, soy de cuna cristiana, soy esto, soy lo otro. Y mira esos pecadores, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Señor. Les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y esto nos habla mucho de esta actitud, ¿no? Entonces es necesario entender esto, ¿no? El publicano reconoció su necesidad de Jesucristo, ¿verdad? Y el fariseo no, él pensaba que él se podía justificar delante de Dios y que su pensamiento, su orgullo religioso, su orgullo intelectual le era suficiente, ¿no? No entendiendo que Dios exige perfección total y claro, nadie es perfecto, absolutamente nadie puede justificarse delante de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que Jesucristo es el único camino al perdón de pecados y a la reconciliación. Es algo que debemos entender, ¿verdad? No son obras, no son ritos, no es religión, no es autojustificación, ¿verdad? No es que yo estoy tratando de llevar una vida perfecta en mi vida, no, ese es orgullo religioso, porque no, vamos a leer un poco más al ratito, ¿no? Mis obras más perfectas de justicia, según yo, ¿verdad? Para el Señor son como trapos de inmundicia. Es horrible esto. Sí, esta clase de personas todo lo miden en su escala de valores, en su propia escala. La palabra de Dios no es una regla, no es una norma, no es algo, no es el espejo en donde tienen que mirarse. La palabra de Dios para ellos es algo que ellos acomodan a su propio estándar. Ellos viven su vida, sus decisiones, sus convicciones a la luz de sí mismos. Por eso es que su Dios con D minúscula es sí mismo. Así es. Y fíjate algo que nos dice Romanos 10, 2 al 3, nos habla de Israel, precisamente esta Israel conformada, y nos ilustra también esto, fíjate. Yo sé que, dice Pablo de ellos, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, ¿verdad? Y a veces este tipo de personas se les ve un entusiasmo por Dios, dice, pero es un fervor mal encausado, o dice, no es un celo conforme a ciencia o correcto, ¿verdad? Dice el versículo 3, esta es la clave, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con él. Número 1, no entienden cómo Dios justifica a alguien, piensan que ellos se pueden justificar. Fíjate, la siguiente es, se niegan a aceptar el modo de Dios, esta es la clave. Rechazan lo que Dios les está ofreciendo, porque lo que Dios les está ofreciendo requiere humildad, humillación, y el ser humano en su orgullo no le gusta humillarse, no le gusta el hecho de pensar que no es suficiente y que no tiene nada y que delante de Dios es nada, nadie, ¿no? Vivimos en este tiempo donde tú tienes que ser alguien, ¿verdad? Tú eres el que tú muestras, y ¿cómo me vas a decir que no soy nadie, que no soy nada? No, ese camino no me gusta. Yo prefiero una religión donde yo muestre mi capacidad, donde yo muestre que sí puedo hacer algo y puedo mostrarte que sí, y ese no es el camino de Dios. Por eso dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Te fijas? Aunque el modo es la fe sin las obras. Esa es la manera. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de ellos? Su autocapacidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos analizando estos mensajes del Señor a esta iglesia. ¿Por qué el Señor habla tan duro, habla tan directamente? Porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere encontrar una iglesia fiel, ¿verdad? Y son cosas que no debemos justificarnos, que debemos de recibirlas. Y como lo hemos dicho en cada uno de estos mensajes, hay cosas que debemos recibir
y que debemos cambiar, y hay cosas que debemos abrazar o que debemos buscar, ¿no? Lo que Él elogia, si lo tenemos que abrazarlo y tenemos que retenerlo, pero si Él está pues apuntando a algo que no está bien y lo estamos viendo, necesitamos deshacernos de eso, porque Él es la autoridad, es Él quien está hablando, y es Él quien nos quiere limpios, lavados, porque Él es santo, Él es perfecto, y debemos de entender eso. Debemos de entender que de ninguna manera Él va a dar por inocente al culpable. Requerimos arrepentimiento, requerimos confesión, ¿verdad? Él no va a tomar con Él una iglesia sucia, ¿verdad? Dice la Biblia que si hemos pecado, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el camino, por eso el camino es estrecho. ¿Por qué el camino es estrecho? Porque se camina de rodillas, en humildad. Pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está buscando su autosatisfacción, está buscando el ser reconocido, el decir, sí, yo soy alguien en el mundo, ¿verdad? Y en el estilo del mundo, ¿verdad? Quiere Grammys cristianos, quiere, ¿cómo se llaman estos? Óscares cristianos y premios. No, ese no es el camino del cristiano. El camino del creyente es todo lo contrario. Mira, Jesucristo, siendo pobre, nos enriqueció a todos, vino a servir a todos. Y cuando alguien vino y le dijo, Señor, vengo a ser tu siervo del año, el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿sabes qué? Las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro? Venga, ¿no? Entonces son cosas que debemos de ver, ¿no? Claro, sí, el llamado del Señor es a menguar, ¿verdad? Es a disminuir para que Él crezca. El llamado del Señor es a humillarte, a tomar tu cruz cada día y seguirlo. El llamado del Señor es a despojarnos de nosotros mismos, a dejar de vivir para nosotros mismos, para comenzar a vivir para aquel y por aquel que nos llamó. Y para eso, pues, la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Así es, y me gusta mucho este texto de Romanos que estábamos viendo, ¿verdad? Puede ser que que alguien tenga un gran entusiasmo por Dios, ¿verdad? Pero tienes que encargarte de que sea bien encauzado, que sea conforme a la Escritura, que te estés adecuando a la forma que Dios da para ser justos delante de Él, ¿verdad? No mi propia forma, que no te estés negando a lo que el Señor pide y que te aferres a tu modo, que digas, porque ese es el punto, ¿no? Mucha gente está en ese asunto. O sea, ellos dirán, pero yo hago las cosas a mi manera. Ellos harán, pero yo sigo. Mis chicharrones siguen tronando, como decimos, claro, en México, ¿no? Entonces es importantísimo esto, que la manera y la única manera de venir al Señor es a través de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? No por obras. Y esta fe implica creer lo que la Biblia está diciendo de mí. La Biblia está diciendo que no soy capaz. La Biblia está diciendo que soy completamente corrupto, sucio delante de Dios. Es una mentira esta supuesta virtud que la gente malvada, la cultura de nuestros días, la sociedad de nuestros días está manifestando una totalmente hipócrita e incorrecta virtud. No es virtud llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? No es virtud el quitar a Dios de la ecuación. Esa es maldad, ¿no? Y es muy importante saber esto, que no es el estándar humano, no son tradiciones humanas, no es justicia propia. Nada de eso tiene que ver con lo verdaderamente espiritual. Nada de eso me ayuda a acercarme a Dios. Nada de eso me limpia. Si yo pudiera ver por un instante la santidad de Dios, la pureza, la limpieza de Dios, me daría cuenta quién soy, ¿verdad? Y eso es algo que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestra propia justicia, todos nos sentimos buenos, todos nos sentimos muy buena onda, ¿verdad? Todos nos sentimos como que somos monedita de oro, ¿verdad? Y a todo el mundo le podemos caer bien, pero cuando venimos a la luz de la palabra y nos pone esa luz así brillante, es espantoso ver nuestra realidad. Pero ¿sabes una cosa? No es necesario ver esa realidad, porque si tú no ves esa realidad, no estás en la posición de ser limpiado y de ser lavado, y no estás en la posición de llegar a una verdadera confesión y un verdadero arrepentimiento que puede limpiarte. Y eso es lo que necesitamos ver, como este publicano, saber que no somos diferentes al publicano, a la prostituta, ¿verdad? A este recaudador de impuestos, que el Señor en verdad sacó a cada ser humano del bote de la basura. Estábamos condenados, muertos en delitos y pecados, y yo te aseguro que si tú checas a un muerto de 3 días, ¿verdad?,
ábrelo y dime qué cosa buena vas a encontrar en él, porque muchas veces piensa eso, ¿no? Ven a Cristo y él va a sacar tu potencial, y ven a Cristo. No, en Cristo no hay tal. Cuando la palabra de Dios nos muestra es que no hay potencial. ¿Qué potencial puede haber en un cadáver? Imagínate, ¿qué podrías decirle, ir a la morgue y agarrar un cadáver? Bueno, vamos a trabajar con este cadáver hasta que no se convierta y le demos un degree. O sea, le demos una ¿cómo se llama? Pues medallas, porque lo vamos a entrenar. O sea, ¿qué le haces a un cadáver? No le puedes hacer nada. No tiene vida. El cadáver simplemente se está pudriendo. Si no es que el Señor viene y te da vida, y tienes que entender eso. Para venir a Cristo ese es el primer paso, y si no lo has dado, necesitas darlo. Sí. Necesitas fijarte. Sí, necesitamos dar un paso a la cruz, necesitamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de que sin Cristo no tenemos vida, no tenemos rumbo, no tenemos propósito, no tenemos identidad. La identidad la tratamos de tomar de este mundo, y este mundo solamente nos trae heridas, nos trae vergüenza, nos trae demasiada frustración, porque nunca llegas. Es como aquel que le pone al gato, ¿verdad? Estas cositas y nunca vas a alcanzar el estándar de este mundo, nunca vas a saciarte con este mundo. Es por eso que necesitas a Jesucristo. Si quieres encontrar tu identidad, es en Cristo. Si quieres encontrar el propósito de tu vida, es en Cristo. Si quieres encontrar plenitud en tu vida, es en Cristo. Jesús dijo: yo he venido a darles vida en abundancia. Es esta plenitud. Así es, y muy importante, ¿verdad? Lo único que ofrece este mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo único que tiene el ser humano es este aire del orgullo, ¿verdad? Sí. Es como un gran globo, quizá aerostático, que se ve gigantesco en estos juegos de fútbol, cuando se ven ahí los globos gigantescos. Tienen una gran apariencia, pero si los ponchan son un pedazo de plástico desinflado, ¿no? Y eso es lo que el mundo nos ofrece, una fantasía, ¿verdad? Y es lo que la Biblia constantemente nos quiere decir, y le va a decir a esta iglesia: hey, no tienes nada. Si el día de hoy yo te llamo, te vas a dar cuenta que eres pobre, ciego, desventurado. Eso lo vamos a estar viendo en estos días. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que este es el primer paso: reconocer nuestra total incapacidad, nuestra total depravación, nuestra total incapacidad delante de Dios. Arrepentirnos y decirle: Señor, te necesito, yo soy ese publicano. Y si es ese día, te invito a que en este día hagas una decisión. Te invito a que te declares en bancarrota, porque eso es bienaventurados los pobres. Una bancarrota moral, una bancarrota espiritual, una bancarrota de todo tipo. Y bancarrota es no tener nada y decir: Señor, aquí está, puedes hacer algo de este cadáver. Porque si estás pensando en esto, si lo estás siquiera considerando, es porque el Señor te está dando vida. Reconócele hoy, entrégate a Él, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu orgullo. Reconoce que tus pecados te van a llevar al infierno, que tus mejores obras no te sirven para nada, y reconoce que el que lo hizo todo fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue quien recorrió el camino. Nosotros nada podemos hacer, nuestra religión nada, no nos acerca un instante a Dios, pero Él, Jesucristo, recorrió la eternidad misma y vino a alcanzar y a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué tienes que hacer? Reconócele, confiesa que Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Entrégate a Él, deja atrás tus pecados y entrégale tu vida el día de hoy. Hazle el Señor de tu vida y comienza a caminar con Él. Señor, te pido por si hay alguna persona en este día, Señor, que tenga esta convicción, que lo pueda hacer, Señor, que deje a un lado todo su orgullo espiritual, todo su orgullo intelectual, Señor, reconozca que solo tú eres Dios, Señor, que tú fuiste a la cruz por Él, que resucitaste, que estás sentado a la diestra del Padre, que confiese su pecado y que venga a ti, Señor, porque esa es la persona que tú estás buscando. En el nombre de Jesús, amén. Y ya casi se nos va el tiempo. Sí, ya casi se nos va el tiempo. Bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors, saludar a todos los que están a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Recuerda, estamos en la Semana Mayor y este viernes tenemos un servicio especial, 7 en punto en Calvary Compañerismo Cristiano. Vamos a estar unidas las dos iglesias, la iglesia Calvary Chapel Bartlett y Calvary Compañerismo Cristiano. Va a ser un servicio traducido al español, así es de que te esperamos 7 en punto viernes, este viernes 7 en punto. En el 8587 Memphis Arlington Road,
en Bartlett, Tennessee. Y fíjate que se nos pasó saludar a todos aquellos que están con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, les amamos. Sus saludos, sus comentarios son de gran bendición para nosotros. Queremos saludar a cada uno de ustedes. Y una vez más, gracias a Memphis, gracias a la gente que está escuchando aquí en Boston, en Jacksonville, en el área metro de Arkansas y Mississippi. Bueno, quédense en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Dios les bendiga.